Listo, la presentación de hoy va a ser sobre enfermedad respiratoria aguda, un poco de dónde pude extraer la información para esta presentación. Entonces, hablando de generalidades, importante poder diferenciar dos temas o dos conceptos. Uno, la enfermedad respiratoria aguda y por otra parte, la infección respiratoria aguda. Entonces, empezando por la enfermedad respiratoria aguda, vamos a ver que va a ser todo ese conjunto de enfermedades que afectan el sistema respiratorio. Este, a su vez, va a ser la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en menores de 5 años alrededor del mundo. La infección respiratoria aguda pertenece al grupo de las enfermedades respiratorias agudas, pero es importante conocer que es un grupo de enfermedades infecciosas. Esa es la característica principal. Va a afectar la vía aérea alta y baja y tiene que tener una duración menor de 15 días. En términos de epidemiología, vamos a ver que a nivel mundial es responsable de hasta 3.460.000 muertes y se ha visto que las condiciones socioeconómicas tienen un gran impacto en cuanto a la mortalidad. ¿Por qué? Porque hasta el 60% de los pacientes que reportan una mortalidad pues presentan una condición de vulnerabilidad en el aspecto socioeconómico. La incidencia es de más o menos 150 a 1.500 casos por cada 100.000 habitantes y la mortalidad es de 20 a 100.000, 20 en cada 100.000 pacientes. El Civigila en el contexto colombiano para el 2017 nos aportó los datos de que aproximadamente 6.300.000 pacientes consultan por este motivo, siendo aproximadamente el 13.9% de todas las consultas a los servicios de urgencia. De esos 6.300.000, 235.000 fueron hospitalizados y solo 16.519 requirieron de una intervención adicional en una unidad de cuidados intensivos. Hablando un poco más de agentes etiológicos, vamos a ver que hay múltiples dependiendo de la infección de la que estemos hablando, pero los principales que se han reportado en el contexto colombiano va a ser la influenza con todas sus variantes A, B y C. Para influenza, el virus sincitial respiratorio, que como ya vamos a ver va a ser el principal agente etiológico en la bronquiolitis, coronavirus, adenovirus, rinovirus, metapnovirus, bocavirus, estreptococo neumonía y hemófilos influenza, siendo estos dos parte más bien del grupo bacteriano. El modo de transmisión, como su nombre lo indica en un principio, es una infección respiratoria y por ende va a primar como tal la infección por vía aérea, bien sea por gotas o por aerosoles. El periodo de incubación va a depender claramente del agente etiológico, pero en el caso de la influenza puede llegar a ser usualmente como de 2 días e incluso llegar a 5 días. Importante conocer el tema de las salas ERA. ¿Cuál va a ser como esa definición? Va a ser ese ambiente destinado en consulta externa o en un servicio de urgencias, el cual se tiene que utilizar para casos respiratorios, principalmente cuando estamos en esos picos epidémicos. Es una estrategia temporal o permanente que van a implementar algunas IPS para poder atender y aislar de cierta forma este grupo que puede ser contagioso. Es para el manejo de pacientes no complicados, con un cuadro respiratorio agudo o con algún componente de dificultad respiratoria y que no requieren hospitalización. La estancia máxima como tal determinada para las salas ERA es de 4 a 6 horas, siendo 6 horas el límite. O sea, si usted a su propia discreción considera que el paciente va a durar más de 6 horas o va a requerir una intervención adicional por más este periodo, considerar de pronto manejarlo en otro espacio. Los criterios para poder que un paciente sea atendido en una sala ERA va a ser que la edad sea mayor de 2 meses, que presente una dificultad respiratoria de intensidad leve y al ser leve que requiera de una pues, administración de oxígeno por cánula nasal principalmente menor a 1 litro por minuto para lograr garantizar saturaciones de oxígeno pues, adecuadas. Adicional, no puede presentar ninguno de los signos de gravedad ni de peligro, los que nos describen inicialmente en las guías de la S. Carmen Emilia. ¿Cuáles van a ser? Que vomite todo, que no tolere la vía oral, que tenga una alteración del estado de la conciencia o que presente de pronto convulsiones. Otros factores importantes, no tener factores de riesgo que puedan de pronto agravar ese episodio de dificultad respiratoria. ¿Y cuáles van a ser? Que de pronto el niño haya tenido un bajo peso al nacer, prematurez, desnutrición o que tenga un esquema de vacunación incompleto. Como ya les mencioné, poder tolerar la vía oral, pero adicionalmente que el paciente no requiera de un acceso intravenoso, pues para poder administrar líquidos endovenosos, que requiera juicio médico una estancia menor de 6 horas y que se pueda manejar medicamentos convencionales para poder darle manejo pues, a su patología. Importante tener en cuenta también que todo niño con sintomatología respiratoria se le debe ofrecer una mascarilla, exceptuando a aquellos niños menores de 1 año
Estos sí pueden de pronto estar más bien en dispositivos de retención para bebés o carga bebés o en los brazos de los padres. Si es en este escenario el pequeño se clasifica como un caso probable o sospechoso para COVID, se debe continuar con el manejo que en ese momento esté vigente, pues para la política colombiana o nacional. Fundamental poder informar a los familiares y en dado caso de que sea posible al mismo niño por qué se encuentran en esa saladera y qué manejo se les va a hacer. Hablando un poco de patologías, vamos a priorizar dos, la bronquiolitis y la neumonía. En el escenario de la bronquiolitis tenemos que conocer que es el primer episodio broncoconstrictivo en niños menores de 2 años. Estos niños menores de 2 años, para poder considerarse como una bronquiolitis, también tiene que ser como el primer episodio broncoconstrictivo siendo mayor de 3 meses. Característico que la bronquiolitis usualmente se desarrolla después de haber tenido pues el paciente pediátrico un cuadro gripal, más o menos 2 o 3 días antes que el paciente nos haya referido o la familiar nos haya referido que tenía síntomas catarrales. ¿Qué es lo que vamos a ver en la bronquiolitis? Que va a haber una hipersecreción. Esa hipersecreción va a conllevar un atrapamiento aéreo y ese atrapamiento aéreo es lo que nosotros clínicamente y semiológicamente vamos a poder ver o escuchar en la auscultación. ¿Qué va a hacer eso? Estertores crepitantes inspiratorios finos o sibilancias expiratorias. En pacientes más bien pequeños podemos también llegar a ver cianosis y apneas. Como les mencioné en un principio, el virus sincitial respiratorio es el responsable hasta en el 60% de los casos, pero también hay otros virus importantes como lo es la parainfluencia, el adenovirus, el micoplasma y la influencia del tipo A. Las guías nos recomiendan a todo paciente sospechoso de bronquiolitis poder darle una clasificación de severidad con la clasificación de Wood-Downs. En esta que vamos a mirar, básicamente son 6 parámetros. Si el paciente tiene sibilancias, tirajes, cómo está la frecuencia respiratoria, que esa frecuencia respiratoria a su vez se debe ajustar según también cuánta edad tenga el paciente. Si son menores de 6 meses van a haber ciertos parámetros que están acá abajo y si son mayores de 6 meses, pues que están también ahí reportados. La frecuencia cardíaca, la ventilación y la cianosis. Según eso, vamos a tener un puntaje. Si ese puntaje es mayor de 9, se va a considerar como una bronquiolitis grave y por ende va a requerir otras conductas adicionales, no en la saladera. Condiciones especiales a tener en cuenta: que el paciente de pronto sea prematuro, descrito como un peso al nacer menor de 2.000 gramos, que tenga desnutrición severa o moderada, que tenga menos de 3 meses, que tenga menos de 6 meses, pero que haya nacido prematuro, que tenga un síndrome de Down o cualquier tipo de patología sindromática que limite a este paciente respiratoriamente, que tenga una patología cardiovascular o pulmonar de base. ¿Qué nos dicen o qué nos recomiendan? Que toca clasificar este grupo de pacientes pues como en un grupo diferente. ¿Cuál va a ser este? Una bronquiolitis de alto riesgo, también con las siglas BAR. En estos pacientes que se va a requerir hospitalización o remisión a un centro de mayor complejidad en el que puedan requerir de manera temprana una atención por un pediatra. El índice predictivo de asma ya lo vamos a ver un poco más y lo vamos a desarrollar, pero también nos va a permitir tomar ciertas decisiones que están un poco controvertidas. El manejo general, control de la vía aérea, poder garantizar que el paciente sí tiene una vía aérea pues que es sostenible y mantenible. Considerar la intubación. Esto ya es un escenario en el que en una sala aérea no se debe considerar como una primera opción porque si de entrada están ahí es porque consideramos que están cursando con una infección respiratoria leve, pero no pues como quitarlo de las posibilidades. El oxígeno suplementario, ojalá que sea humidificado para poder garantizar saturaciones de oxígeno mayores de 90. El mecanismo ideal para poder manejarlo en una saladera o el que se debe utilizar es una cánula nasal. La terapia de rehidratación creo que es uno de los pilares más importantes en la bronquiolitis y de aquí es de lo que va a depender que el paciente de pronto no vaya a tener una descompensación, poder garantizar unos buenos líquidos basales, una reposición guiada en metas y adicionalmente pues poder considerar las pérdidas insensibles como un factor importante. La ventilación mecánica, esto no es un tema que nosotros entremos como en un primer nivel de atención, un segundo nivel, pero importante también tenerlo en cuenta. Y aquí es donde entra el manejo controvertido en cuanto a la bronquiolitis. ¿Qué es lo que nos dicen las guías nacionales? Que nosotros no debemos contemplar de rutina el uso de inhaladores con beta 2 o el uso de esteroides. De rutina no se deben implementar. Pero en aquellos pacientes que nosotros le calculamos un índice predictivo de asma o que de entrada tienen de pronto rasgos muy característicos de que es un niño atópico, se podría iniciar una única prueba terapéutica con agonista beta 2. ¿Eso en qué pacientes? Si es mayor de 6 meses y tiene un índice predictivo de asma positivo. ¿Qué se recomienda? Utilizar una inhalocámara en ese primer intento para poder garantizar que el medicamento se absorba en la mayor medida. El esteroide
el que nos recomiendan también, solo en dado caso de que presente los criterios anteriores, es la prednisolona en una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo día, y ahí vamos evaluando. La neumonía, por otra parte, se define como esa tos o dificultad para respirar acompañada de taquipnea. Esa taquipnea va a variar también, como lo mencioné previamente, del grupo poblacional al que estemos hablando, según la edad que tienen. Aquí les di algunos parámetros como para que puedan tener en cuenta y considerar en qué momento está taquipnéico ese paciente pediátrico. ¿Qué es lo que debe tener o lo característico de una neumonía? Porque no es obligatorio que tenga una infiltración del tejido pulmonar por bacterias y por virus, y que estos a su vez produzcan una reacción leucocitaria, también conocida como pus. Clínicamente, ¿qué vamos a ver? Un paciente con fiebre, tos y aumento de la frecuencia respiratoria. Neumonía complicada definida en las guías como aquella infección del parénquima pulmonar con abscesos, derrame pleural o un empiema. La etiología va a ser muy variable y claramente vamos a tener también la patología, pues como el microorganismo bacteriano, uno de los más comunes, pero también pueden haber infecciones por virus dependiendo del grupo poblacional. Nuevamente, les dejo una tablita de resumen por esta parte. Dentro de las recomendaciones de buena práctica que nos brindan, ¿cuál va a ser? Que nos debemos apoyar de una radiografía de tórax, ojalá en una única toma anteroposterior. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dicen también? Que en aquellos centros donde nos vemos limitados a tomar una radiografía de tórax en pues antes de 6 horas, en más de 6 horas, debemos considerar también remitir a ese paciente en dado caso de que no se pueda garantizar. La neumonía grave la podemos también considerar como en aquel paciente que persisten los síntomas como la fiebre a las 72 horas de un diagnóstico y de instaurado un manejo, tenga o no una consolidación previa. En cuanto al manejo antibiótico, creo que este es uno de los temas que más tienden a confundir en la práctica clínica. El manejo general va a ser la amoxicilina. La dosis, ¿cuál va a ser? De 90 miligramos por kilogramo día durante un esquema de 5 días en niños menores de 5 años que ya tienen una evidencia en una radiografía de tórax que tiene una consolidación. La dosis de amoxicilina oral, 90 miligramos, como ya les mencioné, así no tenga también como una consolidación, pero nosotros estamos pensando que sí o sí está con una neumonía por los síntomas clínicos que en un principio les mencioné. En los pacientes con una neumonía grave, que están hospitalizados, que de pronto ya no se considera el manejo en una sala aérea, sí sería pertinente poder garantizar un antibiótico intravenoso, por lo menos en unas dosis iniciales. Se recomienda la penicilina cristalina, dosis de 250.000 unidades por kilogramo día, repartido en 6 dosis durante 7 días. Adicionalmente, en aquellos pacientes con una neumonía grave que no están vacunados o que no tienen mínimo 2 dosis contra el Haemophilus influenza, se recomienda cambiar el antibiótico por ampicilina solita, 200 miligramos kilogramo día, repartido en 4 dosis durante 7 días. En aquellos pacientes que tienen una neumonía grave y que deben ser remitidos de pronto porque tienen una necesidad de oxígeno un poco más aumentada, que no toleren la vía oral, perdón, que toleren la vía oral y que no requieran un acceso venoso, se recomienda la amoxicilina también, importante tenerlo en cuenta, por más de que sea neumonía grave, pero si el paciente está estable, se puede también instaurar amoxicilina. En aquellos pacientes que nosotros ya sabemos que tenían una neumonía, le pusimos amoxicilina, pero el paciente a las 72 horas todavía no ha respondido o empieza a presentar signos de peligro como lo son tiraje, cianosis o estridor, considerar cambiar el manejo antibiótico e instaurar, pues considerarlo como si fuera una neumonía grave y poder de pronto añadirle otro antibiótico como lo es pues el ácido clavulánico a dosis altas, considerándose dosis altas, pues ya las que ustedes consideren pertinentes o las que las guías consideren pertinentes por un esquema también de 5 días. Las recomendaciones generales, ¿cuáles van a ser? Desaconsejar el tabaquismo en los familiares, advertir sobre el aumento de riesgo durante las épocas lluviosas, sugerir el aislamiento del menor durante el tiempo de enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño por lo menos por un periodo de 5 días hasta que se acabe el manejo antibiótico, pues no asista a los jardines o al centro escolar. Se debe complementar siempre la evaluación clínica desde un principio con una oximetría, para esto poder guiando las metas y si de pronto el paciente se nos va complicando. El hemograma, la PCR y la BCG se consideran muy útiles en una evaluación inicial. Sin embargo, esto no debe retrasar la toma de las decisiones clínicas. Si ustedes ya saben que el paciente está con una neumonía, pero aún no tiene los resultados y esperan basarse en eso para poder iniciar un manejo antibiótico, ahí es cuando entran las guías como revalúese, y si entrada no cuenta con eso rápido, inicie usted el manejo. En pacientes pediátricos en general no se recomienda el uso de tratamientos sintomáticos más para neumonía y bronquiolitis. Es decir,
no se recomienda iniciar con antihistamínicos, antitusígenos, descongestionantes o mucolíticos. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.